¿cómo les va? Qué gusto que nos acompañen, los escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. José Luis, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Juan, muy agradecido de estar en este espacio y con un tema tan interesante. Pues, ¿qué te parece, José Luis, si iniciamos este tema? Como internacionalista te pregunto, ¿México está recuperando de alguna manera aquel prestigio internacional que tantos años y tanto trabajo nos costó y que pues en unos pocos sexenios digamos que se vino abajo? Así es, justo México está recuperando este prestigio internacional, encabezando pues este esfuerzo para que todos los países puedan tener acceso a los suplementos y todo el equipo médico que se necesita para hacer frente al COVID-19. También hay que tener en cuenta que México es un país que es un productor de equipamiento médico, el octavo a nivel internacional, es un país importante que exporta grandes cantidades de equipo a Estados Unidos y que también anteriormente fue criticado en su momento por la oposición México al enviar a China un paquete de cubrebocas y demás equipamiento médico, y que después, pues bueno, hemos visto que es lo más adecuado y sobre todo va con los principios de México de solidaridad a nivel internacional. Entonces estamos viendo que México recupera este prestigio y liderazgo en el mundo y que más de 160 países secundan esta propuesta que ha presentado en la ONU nuestro país. ¿Coincides, Adrián? Porque además pues, no solo está defendiendo los intereses de nuestra nación, sino pues de muchísimas naciones, de todo el planeta, diría. Así es, sí, estoy totalmente de acuerdo con la nuestro gobierno ha sabido leer muy bien el tiempo histórico, es decir, en estos momentos hay una fractura muy fuerte de ciertos sentidos comunes y narrativas neoliberales que en décadas pasadas, por ejemplo, proponían la privatización de los sistemas sanitarios públicos, en décadas pasadas estaban de acuerdo con el libre comercio y las ventajas comparativas en la producción de estos implementos sanitarios. Por ejemplo, en décadas pasadas no podíamos hablar de es este concepto para atender la pandemia mundial y que además se está reconociendo que la economía no puede ir por su propia cuenta, sino que la economía está estructurada en un marco político y social y que son las necesidades políticas y sociales las que le deben de imponer el ritmo a la economía y no a la inversa. Y creo que esa lectura del tiempo histórico es la que está quedando muy clara en los posicionamientos de nuestro país a nivel internacional. José Luis, el papel de México y la respuesta que han tenido las otras naciones. ¿Son ya cuántas naciones que apoyan la propuesta del presidente López Obrador? Son cerca de, son 161 naciones. Todavía tenemos que esperar al lunes que se vence el plazo para que algunos otros países puedan sumarse o puedan dar algún posicionamiento al respecto sobre esta propuesta, pero lo que vemos es un recibimiento pues muy positivo y sobre todo como ha sido la postura diplomática de México en solidaridad con el resto del mundo y también en el caso del presidente López Obrador, siempre viendo por los menos favorecidos, tanto a nivel nacional y ahora a nivel internacional, siendo un líder en esta lucha, que además es algo muy importante y que también, como bien sabemos, esta pandemia nos está dando una lección, que es la lección de la corresponsabilidad, en la que no solo las instituciones deben de tomar acciones frente al COVID-19, sino toda la sociedad en su conjunto y todos los países. Entonces, este es un muy buen mensaje de México hacia el mundo y también, no olvidándonos de la diplomacia mexicana y también de los intereses que tenemos como país. México anteriormente ha hecho público su interés en ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pues pensamos que esta postura con el respaldo de más de 160 países de miembros de la ONU, pues va a ayudar a que México logre en un futuro cercano este lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Adrián, y precisamente sobre la responsabilidad de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues ya en un par de ocasiones un embajador de México ante este organismo ha presidido el Consejo. Primero fue Porfirio Muñoz Ledo, el segundo Adolfo Aguilar Schinzer. No sé qué opinas de los papeles que llevaron a cabo. Estábamos en una situación en la que el papel que va a jugar México embona muy bien con esta lectura de los nuevos tiempos históricos que estaba mencionando. Los anteriores representantes en el Consejo tuvieron una situación diferente, diría
es hasta después de la crisis de 2008 cuando empieza a fracturarse este consenso ideológico, esta narrativa y este sentido común. Ahora creo que las aguas y el viento soplan a nuestro favor. Lo vimos con la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador en la reunión del G20+, donde se inició este planteamiento del que hoy estamos hablando acerca de no acaparar estos implementos médicos, y donde también se mencionaron otros dos elementos muy importantes, que es el que las naciones financieros internacionales y que estos adquieran un carácter más humanitario, y también evitar las guerras comerciales, que yo creo que es parte de la agenda que México puede llevar adelante, impulsar desde esta oportunidad que tenga, en la que, insisto, creo que se va a embonar muy bien una narrativa post-neoliberal que aquí en México inició hace un par de años con el nuevo cambio histórico mundial que estamos observando. Una narrativa posneoliberal, como dice Adrián José Luis Cruz, ¿y crees, coincides con él, en que el viento está a nuestro favor y se va a poder acabar con este canibalismo político entre naciones? Así es, justamente estoy de acuerdo con Adrián. El neoliberalismo es un modelo que está dejando de ser vigente. Incluso frente a esta pandemia, periódicos que eran conservadores como el Financial Times, en el caso de Estados Unidos, pues han hablado de que es momento de buscar otros modelos, de que la participación del Estado sea aún mayor, y en el caso de los sistemas de salud, no solo en México, sino en otros países, es necesaria que estos sean intervenidos por el Estado y que ahora sí sean universales y que brinden seguridad a todas las personas. Esta pandemia ha dejado pues en evidencia que el modelo que hemos tenido durante varios años pues no es el modelo que ha funcionado, no es un modelo que atienda las necesidades de toda la gente, sino esta pandemia lo que ha hecho es develar las grandes desigualdades que existen no solo en México, sino en muchos otros países como Inglaterra, bueno, el Reino Unido o Estados Unidos, países que han visto rebasados sus sistemas de salud, y quienes más se han visto afectados por esto son las personas más desfavorecidas por este modelo. Entonces estamos viviendo un tiempo único de cambio, y que seguramente de esta pandemia aprenderemos pues que la solidaridad es fundamental para poder salir adelante de este tipo de retos. Lo aprenderemos, Adrián, la solidaridad. Muchísimos países me parece que están más proteccionistas que nunca. Ya veíamos pues más de un par de ellos que están reteniendo todos sus insumos médicos para ellos solos, o que incluso se agandallan los de otros países. ¿Qué opinas? Sí, es un cambio que tiene sus ritmos nacionales. En el caso, por ejemplo, de América Latina, vimos una transición a un posneoliberalismo en algunos países que después, en un periodo de elecciones, eligen una opción conservadora, corrigen y eligen el camino posneoliberal. Lo mismo está pasando en Europa, donde hay unas disputas políticas muy fuertes entre una visión que busca trascender estas limitaciones del modelo neoliberal, pero también hay otras visiones muy conservadoras que incluso avivan la llama del fascismo o de, como tú lo mencionaste muy bien en la introducción, ¿no?, de esta canibalización entre las naciones. Entonces, no será fácil, por supuesto, pero yo confío que en los pueblos de cada nación esta sea una de las... Dijo mi colega hace un momento, sin solidaridad no vamos a sobrevivir como especie, porque además de este problema tenemos el calentamiento global, problemas que son mundiales y los cuales van a exigir estos mecanismos de solidaridad, trabajo colectivo, cooperación. Creo que es una lección que tenemos que aprender en el último llamado probablemente. Un último llamado, José Luis, al que se deberían de sumar todas las personas y todas las naciones. Ya mencionaba Adrián el calentamiento global, por ejemplo. ¿Tú crees que siente un precedente y que, bueno, esta propuesta que hizo llegar el presidente López Obrador a la Organización de las Naciones Unidas, que ha sido apoyada ya por 161 países, marque brecha y marque cambios de paradigmas más allá del cambiar de un modelo neoliberal que hemos visto que no funciona, a otros que sean pues más humanistas, que atiendan más a las necesidades de las personas y no solo de las instituciones? Así es, sin duda la gran lección de esta pandemia va a ser la corresponsabilidad. Como lo hemos visto frente a este desafío del COVID-19, hemos visto claramente que no solo corresponde a las instituciones tomar acciones, sino a las instituciones, gobiernos y también a las personas.
es una responsabilidad compartida y que pues esto nos ayuda a prepararnos para enfrentar a los grandes retos del futuro, que pues uno de ellos es el desafío del cambio climático, que sin duda es un problema que no tenemos, que ya está presente y que hay que tomar medidas hoy. Entonces, esto sin duda cambia la manera en la que vemos cómo se enfrentan los problemas. No es un problema que solo los gobiernos deban de enfrentar, sino toda la sociedad, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces vemos un cambio de paradigma y sin duda esta propuesta del presidente López Obrador siente un precedente, y sobre todo siente un precedente de un presidente que está interesado en la solidaridad, mientras otros países están viendo por el bienestar propio o toman decisiones por política interna. Aquí se están tomando decisiones por el planeta y sobre todo por los menos favorecidos por este modelo neoliberal. Adrián, la propuesta del presidente López Obrador, pues, ¿qué retos se enfrenta? ¿Qué obstáculos tendrá que sortear? O sea, se oye muy bonita, se oye conducente, pero me imagino que debe tener piedras en el camino. ¿Cuáles son? Claro, yo creo que el principal reto es la desigualdad económica que existe entre las naciones, que a su vez tiene una expresión política en cuanto al peso de los planteamientos que tienen muchas de estos países. Por ejemplo, ¿no? En un caso hipotético que en este periodo de silencio, de protocolo de implementos médicos, de pronto un país como Estados Unidos o como alguien de un peso económico mayor pusiera un pero o algún señalamiento, sin duda esto arrastraría un debate muy fuerte y un replanteamiento de la estrategia. No así, por ejemplo, el que un país pequeño con una situación económica menor lo haga. Entonces yo creo que este es uno de los grandes obstáculos que tiene el sistema de naciones que heredamos de los acuerdos de Bretton Woods, como la ONU, que de repente te nos vas, Adrián, peso de político repente, a las naciones. Sin embargo, me parece que de repente te nos pierdes. Estaba diciendo que el principal... ¿Sí? ¿Se escucha? Adelante, te escucho ya. Sí, de repente te perdemos. Sí. Ya para concluir, Adrián, José Luis, pues agradecerles que nos hayan acompañado esta noche en esta mesa. Esperemos que sea entre nosotros la primera de muchas y seguiremos muy pendientes el tema ya en la Organización de las Naciones Unidas de esta propuesta. José Luis, Adrián, que tengan excelente noche y muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Buenas noches.